La novela era una vez en el Chocó nace de muchos acercamientos que hice al Chocó desde el punto de vista periodístico, un reportaje, o yo llegaba con una columna de opinión, o llegaba con algo de eso, y la sensación de que era que el mundo chocuano, lo que estaba sucediendo allá era tan supremamente grande, que era muy difícil de abarcar, pero con los viajes que yo había hecho, lo que sí podía hacer era, con la cantidad de notas que tenía, era poder crear un universo de ficción en la novela, muy parecido a la realidad. Entonces, pues yo lo que me hago es, me propongo escribir una novela sobre el Chocó, me invento un narrador que es una especie de cronista, es decir, ese narrador, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, es un narrador que no se mete, es una primera persona que siempre está narrando lo que ve afuera, no cómo se siente ni nada de esas vainas, no, es una primera persona muy ágil, digamos que es el mismo recurso que utilizan la mayoría de cronistas cuando escriben sus historias. Entonces, ya teniendo esas dos cosas, yo tenía pues gran parte adelantada y, y empecé a escribir eh, como la descripción del personaje. Y en las primeras palabras, digamos, que escribí en ese primer párrafo, realmente uno cuando escribe un buen primer párrafo alcanza a ver la dimensión de la novela en perspectiva, alcanza a verla completamente. O sea, uno cuando está enamorado de su propia historia y la conoce bien, la conoce de cabo a rabo, pues alcanza a ver en perspectiva, digamos, la capacidad que tiene un primer párrafo de desarrollar una gran historia a lo largo de varias páginas. En ese primer párrafo quedó más o menos enunciado que iba a haber un viaje, que iba a haber que el hombre tenía interés en una mujer, ¿no? Que además tenía una especie de duelo por otra mujer y que sus papás eran tremendos locos. Así quedó bueno, el primer párrafo armado. Lo único que me tocaba a mí hacer era desarrollar ese primer párrafo paso a paso. Yo tengo toda la historia conmigo y la novela, el éxito de la novela, la verdad, depende de qué partes, de qué zonas de la historia voy alumbrando yo para mantener la atención narrativa y la atención en el lector. Es tener algo que decir sobre algo, sobre un mundo, ¿no? Es lo principal. Si uno no tiene mucho que decir, pues va a ser difícil que escriba sobre qué va a escribir, ¿no? Entonces, de todas maneras, no podemos olvidar que la literatura es como un elogio al punto de vista, es un elogio a las formas de pensar de los seres humanos sobre la Tierra. Cada ser humano tiene una manera y un punto de vista y una manera de mirar el mundo, que eso es realmente lo que hacen los escritores cuando escriben, es como exponer su forma de ver y de alguna manera queda como plasmado allí. Bueno, lo primero que hay que tener es como un lugar donde se para uno para contar, un lugar, o sea, una manera de ver la fiesta, una manera de ver el lugar, una manera de ver absolutamente todo, y una manera propia que todos nosotros tenemos de describir el mundo. Entonces, ya una vez con eso, toca delimitar una novela. Entonces, en mi caso fue delimitar el Chocó. Juan José Millás, que es un escritor español que respeto mucho, decía que hay dos formas de escribir una novela. Decía, los escritores o tienen mapa o tienen brújula. Los que tienen brújula saben que hay un norte y van para allá. No tienen mapa, tienen brújula. Y los que tienen mapa, tienen un mapa preciso y saben exactamente que van a ir por la carretera y van a ir primero a San Onofre, van para María la Baja o van para San Onofre y ya tienen los puntos. Hay otros que se van y se extravían por la ruta, pero porque tienen una brújula y llegan, sin duda. Esos que tienen brújula es una forma de escribir una novela que a uno se le va apareciendo la novela en la medida que la va escribiendo. Se le van apareciendo los personajes en la medida que los va escribiendo. Otra cosa es premeditar los personajes, premeditar los hechos y premeditar los espacios en los que va a suceder. Son dos maneras de acceder a este trabajo y las dos son supremamente variadas.
no es el miedo a la página en blanco, ¿no? Es algo peor, es un vértigo, no es miedo, es vértigo. Produce vértigo porque usted sabe que ya está listo. Y entonces te empieza a presionar de alguna manera el mundo, o tú mismo te empiezas a presionar hasta que un buen día ya no aguantas más y te vas y se tiras allá. Y ahí es donde empieza uno a escribir, porque ya está en medio del mar y ya le toca operar por reflejos, toca empezar a salvar su vida. Entonces ya cuando uno está dentro de la historia ya uno está en el impacto, está en pleno round dándose trompadas con alguien. Ya uno no puede ponerse a pensar en qué hago, no, ya está. La idea general es llevar las historias que uno escribe hasta un punto de no retorno. Es llevarlas, es escribir de un solo golpe, tanto como para que ya no puedas devolverte nunca más. Es decir, lo dejas en un lugar en donde ya esa historia te está llamando, te está exigiendo todos los días que por qué no has terminado. Y si la dejas en un lugar en donde no sea, donde sea posible devolverse, borrar, empezar de nuevo y todo, pues seguramente no la vas a terminar nunca. Cuando uno escribe, de alguna manera uno queda expuesto frente a los demás y dice, esto soy lo que soy, ¿no? Esto es lo que hay. Y ese miedo a no responder a las expectativas que hay sobre uno produce que uno no lo haga. Entonces, la pregunta ahí en este caso es, ¿qué es mejor? ¿No? Yo opino que lo mejor es hacerlo, que lo juzguen a uno, lo tiren a trompadas a la lona, y eso es mucho más eficiente y más revelador para un escritor que no escribir, porque lo mejor es que uno se dé cuenta de los errores que comete escribiendo. Tiene que ser escribiendo. Cuando uno no escribe, no tiene ninguna experiencia. El personaje de cuento tiene muy poco espacio para ser definido. Y tienes que escoger los gestos más fundamentales, digamos, y más esenciales que le sirvan a la historia al personaje. O sea, tienes que pincelar muy rápidamente el personaje. En cambio, en la novela el personaje tiene páginas para construirse. Tiene páginas para construir sus miedos, tiene páginas para construir sus hábitos, tiene páginas para construir sus fobias, sus vicios, sus tics, tiene sus recuerdos, sus perversiones, sus valentías. Tiene muchas páginas y enfrentamientos diferentes con distintos ámbitos y distintos personajes. Un personaje de novela tiene tiempo para poder ser desarrollado y va asentándose más en el lector de una manera más fácil, pues, ¿no? Una crónica también, aunque los personajes son reales, es muy difícil escribir personajes reales, es bien difícil, es más difícil todavía para que ese personaje real se parezca a la realidad. Toca echar mano de la literatura, porque si no, no va a aparecer, no aflorece el personaje. Los concursos de novela exigen casi siempre lo mismo. Primero que todo, una sinopsis general de lo que hace la novela, que eso pues es una cosa que hay que pensar. O sea, cuando me refiero a una sinopsis general, me refiero al arco dramático entero. El arco dramático que van a atravesar los personajes y bueno, eso. Entonces, haces una sinopsis general. Si logras meter tu novela en una página, está logrado. Entonces tienes que hacerte un producto bueno. ¿Cómo sabes que es un producto bueno? Primero, porque tienes un aparato crítico tú. Sabes que va bien. Y segundo, porque tienes dos lectores buenos, capacitados para decirte, te toca hacer otra cosa porque esto está malo. O sea, si no tienes una persona que sea capaz de decirte eso, estás más o menos jodido, ¿no? Porque tienes que tenerlo. Entonces, bueno, cuando tengas ese producto, sales al aire. Entonces, ahí están las editoriales comerciales. Las editoriales colombianas independientes son muy buenas y están haciendo un buen trabajo y son más, digamos, asequibles para los escritores que están por publicar sus primeras obras. Entonces, y hay editoriales que tienen especialidad. En teoría, los escritores tienen un mundo literario para escribir, tienen un mundo por escribir y tienen muchas cosas por escribir. Entonces, pues uno una novela y bueno, pues véngase la otra, y venga la otra, y venga la otra. Y sobre todo cuando uno es joven,
pues las historias van y van y van y van y van, y hay que no desaprovechar ese momento.